La lucha contra el narcotráfico en México ha sido un desafío persistente para las autoridades locales y federales. A lo largo de las últimas décadas, los carteles de la droga han evolucionado desde ser meras organizaciones dedicadas al contrabando de estupefacientes hasta convertirse en verdaderas redes criminales con ramificaciones en diversas áreas del crimen organizado. El gobierno mexicano ha implementado diversas estrategias para combatir esta amenaza, incluyendo el arresto de líderes clave en las organizaciones delictivas. Sin embargo, la efectividad de estas capturas sigue siendo un tema de debate. La reciente detención de Francisco Ramón, conocido como el Ñaca Delta, en el estado de Sonora, es un ejemplo de estos operativos de alto perfil. El Ñaca Delta era un personaje relevante dentro del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas y longevas de México. Su captura ha sido presentada como un logro significativo en la lucha contra el crimen organizado. Aunque para nadie es un secreto que aunque caiga un líder, siempre habrá un reemplazo dispuesto a ocupar su lugar. Antes de hablar de la captura del Ñaca Delta, es importante entender el contexto en el que esta figura operaba. El Cártel de Sinaloa, siendo esta una de las organizaciones delictivas más influyentes, no solo en México, sino en el mundo entero. Fundado en la década de 1980, este cartel ha sido responsable de una gran parte del tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo. Bajo el liderazgo de figuras notorias como Joaquín El Chapo Guzmán, el Cártel de Sinaloa no solo se dedicó al tráfico de drogas, sino que también diversificó sus operaciones en áreas como el secuestro, la extorsión, el tráfico de armas y la trata de personas. Esta expansión permitió al cartel consolidar su poder y establecer una red de contactos que incluye tanto actores criminales como funcionarios corruptos en distintos niveles del gobierno. A pesar de los múltiples esfuerzos del gobierno mexicano para desarticular el Cártel de Sinaloa, esta organización ha demostrado una notable capacidad para adaptarse y sobrevivir. Cada vez que uno de sus líderes es capturado o asesinado, otro toma su lugar, asegurando la continuidad de las operaciones del cartel. Esta resiliencia es una característica clave que ha permitido al Cártel de Sinaloa mantenerse como uno de los grupos criminales más poderosos a lo largo de los años. La figura del Ñaca Delta y su importancia dentro de la estructura delictiva. Francisco Ramón Bacasejua, alias el Ñaca Delta, no era simplemente un sicario más dentro del Cártel de Sinaloa. Presuntamente, era un líder de una célula criminal conocida como los Deltas, la cual operaba principalmente en el norte de Sonora. Esta célula era una de las múltiples ramificaciones del Cártel de Sinaloa y la cual estaba a la orden de los Chapitos. La importancia del Ñaca Delta dentro del Cártel de Sinaloa radica en su capacidad para generar violencia y mantener el control de territorios estratégicos. Después de la captura de otro líder conocido como el Duranguillo, el Ñaca Delta fue quien quedó al frente de la célula delictiva. Los Deltas, los cuales sirven de brazo armado a Omar Félix Loaiza alias El Pelón, consolidando su poder y expandiendo su influencia en regiones como Sasabe, Altar, Oquitoa, Caborca y Sonoita. Su control sobre estas áreas era crucial para las operaciones del cartel, ya que Sonoita es una ciudad al noroeste del estado de Sonora, siendo esta última un estado fronterizo con los Estados Unidos, lo que lo convierte en una ruta clave para el tráfico de drogas. El Ñaca Delta era conocido por su brutalidad y su habilidad para mantener el orden dentro de su célula a través del miedo y la violencia. Estaba vinculado a múltiples ejecuciones, desapariciones forzadas, secuestros de migrantes y ataques con drones en Caborca, un municipio que ha sido testigo de numerosos enfrentamientos entre grupos criminales. Además, también le gustaba exhibir su vida de lujo y poder en redes sociales. Como muchos otros narcos de su generación, en su perfil de Facebook, activo hasta 2023, el Ñaca Delta creaba una narrativa visual de su vida, donde a menudo se veían fotos o videos de armas y de autos blindados. Paralelamente, compartía momentos íntimos junto a quien, según sus publicaciones, sería su esposa desde marzo del mismo año. Estas imágenes, cargadas de simbolismo, contribuían a construir una imagen pública de poder y éxito, pero también lo hizo un blanco visible para las autoridades, quienes utilizaron esta información para rastrearlo y capturarlo. La captura del Ñaca Delta el pasado 10 de agosto fue el resultado de un operativo conjunto entre la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, FGJE. Este operativo incluyó investigaciones previas, cateos y un despliegue coordinado de fuerzas de seguridad en la región. Aunque los detalles exactos del operativo no fueron divulgados públicamente, se sabe que las autoridades habían estado siguiendo de cerca las actividades del Ñaca Delta durante varios meses antes de llevar a cabo su captura. La periodista Michelle Rivera informó sobre la captura del Ñaca en sus redes sociales.
y lo describió en el momento de su captura como un hombre de complexión robusta, con tatuajes en los brazos y quien llevaba puesto un pantalón de mezclilla y una playera negra, lo cual coincide con las imágenes difundidas por la periodista antes mencionada. Por otro lado, el fiscal general de Justicia del Estado, Gustavo Rómulo Sala Chávez, también informó sobre la detención del ñaca Delta, refiriéndose a él como un importante objetivo criminal que operaba en la región de Caborca, el desierto de Altar y la frontera de Sonoita. En declaraciones a la prensa, detalló que también buscan a otros presuntos integrantes del crimen, acusados de cometer delitos en la zona. Operaba en toda la región de Caborca hasta Sonoita, junto con otros sujetos que también tienen orden de aprehensión y que estamos pendientes de su captura. Tras su captura, el ñaca Delta fue trasladado a Hermosillo, la capital de Sonora, donde fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público Federal. Aquí, las autoridades continuarán con la investigación correspondiente y se espera que el ñaca Delta enfrente cargos por una serie de crímenes graves, incluyendo homicidio, tráfico de drogas, secuestro y posesión de armas de uso exclusivo del ejército. Pero a pesar de que la captura del ñaca Delta es un logro importante para las autoridades, es crucial analizar si este tipo de detenciones realmente logra debilitar a los carteles de droga en su conjunto. En teoría, la eliminación de líderes clave debe desestabilizar a las organizaciones criminales, haciendo más difícil para ellas operar. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que los carteles han desarrollado mecanismos de resiliencia que les permite adaptarse rápidamente a la pérdida de sus líderes. Uno de los factores que explica esta resiliencia es la estructura descentralizada de los carteles. En lugar de depender de un solo líder, estas organizaciones operan a través de múltiples células que pueden funcionar de manera autónoma. Esto significa que cuando un líder es capturado, otro puede asumir rápidamente su posición, asegurando que las operaciones del cártel continúen sin interrupciones significativas. Además, la captura de líderes a menudo desencadena luchas de poder dentro del cártel, lo que puede llevar a una mayor fragmentación de la organización, pero no necesariamente a su desaparición. Otro aspecto a considerar es el impacto que estas detenciones tienen en las comunidades locales. En muchos casos, la captura de un líder criminal puede resultar en un aumento de la violencia, ya que otros grupos intentan llenar el vacío de poder que queda. Esto puede llevar a un aumento en los enfrentamientos entre células rivales, así como a una mayor represión por parte de las fuerzas de seguridad. Además, las comunidades que han sido controladas por un cártel durante mucho tiempo pueden verse atrapadas en medio de estos conflictos, sufriendo las consecuencias de la violencia y la inestabilidad. Además, es importante reconocer que la detención de líderes criminales, aunque necesaria, aborda solo una parte del problema. Las raíces del narcotráfico en México están profundamente entrelazadas con factores sociales y económicos como la pobreza, la falta de oportunidades y la corrupción. Mientras estos factores persistan, los carteles continuarán encontrando individuos dispuestos a unirse a sus filas, asegurando la perpetuación de la violencia y la actividad delictiva. El papel de redes sociales en la captura de narcotraficantes. Un fenómeno relativamente reciente en la lucha contra el narcotráfico es el uso de redes sociales por parte de los criminales, lo que ha demostrado ser una espada de doble filo. Por un lado, muchos narcotraficantes utilizan estas plataformas para exhibir su riqueza y poder, creando una imagen pública que les otorga un estatus casi mítico entre sus seguidores. El ñaca Delta, como muchos otros, solía mostrar su vida lujosa en las redes, lo que a su vez lo exponía a las autoridades. El uso de redes sociales por parte de los narcotraficantes también ha facilitado su rastreo y eventual captura. Las autoridades han aprendido a utilizar la información publicada en estas plataformas para monitorear las actividades de los criminales, identificar sus ubicaciones y planear operativos de captura. Sin embargo, esto también plantea desafíos, ya que los narcotraficantes se vuelven más conscientes de los riesgos que implica ser una figura pública. Y ya como último contexto, la captura del ñaca Delta es un paso en la dirección correcta, pero la batalla está lejos de ser ganada. Es un recordatorio de que la lucha contra el narcotráfico es compleja y multifacética y requiere de un enfoque que va más allá de las detenciones de líderes criminales. Es vital que se fortalezca la coordinación entre las diferentes fuerzas de seguridad, se intensifique la colaboración internacional y se impulsen reformas que combatan la corrupción y promuevan el desarrollo económico en las regiones más afectadas por la violencia. Asimismo, es importante considerar las repercusiones que estas detenciones tienen en la dinámica interna de los cárteles. Mientras que la captura de líderes puede desestabilizar temporalmente a una organización, también puede provocar un recrudecimiento de la violencia debido a las luchas de poder internas y a los intentos de otros grupos por tomar el control de territorios clave. Las autoridades deben estar preparadas para gestionar estas consecuencias y evitar que el vacío de poder se convierta en un detonante de mayor inseguridad.
Por otro lado, las políticas de prevención deben ocupar un lugar central en la estrategia de lucha contra el narcotráfico. Invertir en educación, crear oportunidades de empleo y mejorar las condiciones de vida en las comunidades más vulnerables son medidas esenciales para evitar que más personas se vean atraídas por el camino del crimen. Solo con un enfoque integral que combine la represión con la prevención, será posible reducir el poder de los cárteles y lograr un entorno más seguro y justo para todos. Y hasta aquí el video del día de hoy. Déjanos saber en los comentarios tu opinión al respecto. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Y sin nada más que decir, adiós.